Sergio desembarcó en la pequeña villa con el corazón acelerado, cada latido resonando como un eco del pasado que intentaba dejar atrás. El sol abrasador de México iluminaba las calles que, aunque familiares, parecían extrañamente distantes. Los colores vibrantes de las casas, las risas de los niños jugando en la plaza y el aroma del pan fresco que salía de la panadería le recordaban una vida que había abandonado hacía 17 años. Dudó, casi incapaz de dar el paso final. ¿Qué podría esperar al reencontrarse con su padre, don Luis, el hombre que había dejado atrás en busca de un futuro que, en realidad, no se había revelado prometedor? A medida que Sergio caminaba, cada esquina parecía contar una historia que no tenía intención de escuchar. Pasó por la pequeña tienda donde solía comprar dulces con Miguel, su amigo de la infancia, y por la iglesia donde tantas veces había asistido a misa, sentado junto a su madre. El peso de la culpa lo seguía como una sombra. Si tan solo hubiera vuelto antes, pensó, el remordimiento apretando su corazón. Ahora se sentía más como un extraño que como un hijo. Al acercarse a la casa de don Luis, sus inseguridades crecieron. La antigua residencia, ahora adornada con flores y rodeada de un grupo de personas que entraban y salían, parecía latir con vida. ¿Un centro de apoyo?, se preguntó, intrigado. El padre que había dejado atrás no era el hombre solitario que había imaginado, sino un líder comunitario respetado y activo. Esa aura de actividad y respeto lo dejó nervioso. Con un último suspiro, decidió que no había forma de volver atrás. Estaba allí y necesitaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Sergio dudó frente a la puerta, el corazón latiendo acelerado. Era como si el pasado clamara para que no entrara, para evitar el enfrentamiento que tanto temía. Pero antes de que pudiera decidirse, el sonido de voces alegres lo arrastró hacia adentro. «¿Quién es este?», preguntó una joven de cabello oscuro y ojos penetrantes que pronto reconoció como Elena, la hija adoptiva de don Luis. Ella lo observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Qué haces aquí, Sergio? No esperábamos verte de vuelta». «Yo volví para ver a mi padre», respondió él, intentando mantener la voz firme, pero las palabras salieron más como un susurro. La presión de la culpa y del juicio flotaba en el aire. Sentía que todas las miradas estaban sobre él, evaluándolo, cuestionando su presencia. «¿Tu padre? ¿Realmente crees que él quiere verte?», disparó Elena, el tono cortante de su voz casi haciendo que Sergio retrocediera. «Lo abandonaste. Todo el pueblo lo sabe». El aire parecía pesado, como si el pasado hubiera tomado forma y lo rodeara, incapaz de ser ignorado. «Sé que cometí un error». Sergio intentó justificarse, pero la frustración crecía en su pecho. «Vine aquí para disculparme, para intentar entender. No soy la misma persona que fui». La sinceridad en su voz sonó como un pedido de ayuda, aunque las palabras apenas lograran atravesar la barrera entre ellos. Elena cruzó los brazos, evaluándolo con una mirada crítica. «¿Entender? Después de tantos años, ¿crees que puedes simplemente volver y pensar que todo estará bien? No sabes lo que ha pasado con él». En ese momento la puerta de la casa se abrió y don Luis apareció, una sonrisa acogedora en el rostro, pero sus ojos traicionaban una sombra de dolor. «Sergio», exclamó la expresión mezclando alegría y un leve temor, «has vuelto». Sergio sintió un nudo en la garganta. «Padre, yo estoy aquí». Las palabras parecían insuficientes, pero eran todo lo que tenía. Don Luis dudó, y por un momento el silencio se cernió entre ellos, pesado y cargado de significados no dichos. La alegría en el rostro del padre fue rápidamente reemplazada por una expresión que reflejó lo que muchos sentían: la pena de la ausencia. «Ven, entra», dijo don Luis,
con un gesto que era a la vez una invitación y una orden. La tensión en el aire era palpable, pero Sergio sabía que no había forma de escapar. Era hora de enfrentar los fantasmas que lo habían acompañado durante tantos años. Sergio dudó al cruzar el umbral de la casa de don Luis, su mente un torbellino de recuerdos y emociones. La casa, que alguna vez fue un hogar familiar, ahora pulsaba con vida. Risas y conversaciones llenaban el aire, mezclándose con el aroma de la comida casera que emanaba de la cocina. Miró a su alrededor, observando los rostros animados de los vecinos y amigos que entraban y salían, todos con un propósito, un motivo para estar allí, mientras él se sentía como un espectador en su propia vida. Cuando finalmente se volvió hacia la puerta, una figura familiar apareció. Don Luis, su padre, estaba allí, sonriente, pero había algo en su mirada que Sergio no podía descifrar. «¡Sergio!», exclamó don Luis, acercándose con un brillo en los ojos. «¡Has vuelto!». La alegría en su voz era innegable, pero había una frialdad subyacente que Sergio no pudo ignorar. Tragó en seco, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Hola, padre», respondió Sergio, tratando de no dejar que la vulnerabilidad se transparentara. No sabía que estabas tan ocupado. Miró la agitación a su alrededor, un mixto de admiración e inseguridad. «Es la comunidad», dijo don Luis, gesticulando con la mano hacia los grupos de personas. «Fundamos un centro de apoyo para ayudar a las familias aquí. Estamos haciendo un trabajo importante, Sergio. ¿Recuerdas cuánto necesitaba nuestra villa esto?». El orgullo en la voz de don Luis era palpable, y Sergio se sintió pequeño bajo el peso de esa realidad. «Yo no lo sabía. No he estado aquí, padre», respondió Sergio, la culpa pesando en sus palabras. «Lo siento mucho por haberme ido». «Los sentimientos no construyen un hogar, hijo mío», dijo don Luis, desviando la mirada. «Lo que importa es lo que hacemos ahora». La tensión en la sala era casi tangible, como si todos los presentes pudieran sentir la profundidad de aquella conversación no dicha. Sergio respiró hondo, intentando reunir el valor necesario. «Me gustaría disculparme, por todo, por haberme alejado, por no estar aquí cuando más me necesitabas». Pero don Luis solo movió la cabeza levemente, sus rasgos endureciéndose por un momento antes de recomponerse. «No tienes que disculparte, Sergio. Tomaste tus decisiones», respondió don Luis, ahora más distante. «El pasado es pasado. Lo importante es el presente y el futuro de nuestra villa». Con eso se alejó un poco, dándole espacio a Sergio para asimilar las palabras que lo hirieron. Sintiendo que no encajaba, Sergio fue invitado a un encuentro comunitario que estaba teniendo lugar ahí mismo. Dudó, pero la presión de no querer parecer un forastero lo empujó a entrar. Observó cómo su padre conversaba animadamente, el líder que nunca supo que don Luis se había convertido. La gente lo respetaba, le sonreía, y la admiración que siempre sintió por su padre comenzó a mezclarse con un sentimiento de celos. «Hola, tú eres Sergio, ¿verdad?». Una joven se acercó, con una mirada curiosa y una sonrisa en los labios. Era Elena, la hija adoptiva de don Luis, quien parecía haber heredado la energía vibrante de la villa. «¿Qué haces aquí? No pareces pertenecer a este lugar». Sergio sintió el peso de la pregunta, una mezcla de desafío y curiosidad. «Yo volví para ver a mi padre», respondió, tratando de no mostrar cuánto lo hería ser cuestionado. Elena arqueó una ceja evaluándolo. «Sabes que él ha estado esforzándose mucho, ¿verdad? No es solo un hombre solitario esperando que su hijo regrese. Es un pilar para todos nosotros». «Lo sé», dijo Sergio, la frustración comenzando a emerger. «Solo quería ser parte de esto nuevamente». «Entonces demuéstralo», dijo ella cruzando los brazos. «Si realmente quieres estar aquí, muéstrale que no eres solo un extraño».
Con esas palabras, Elena se alejó, dejando a Sergio reflexionando sobre cómo podría ganar no solo la confianza de su padre, sino también la aceptación de la comunidad que él había abandonado. Mientras la noche caía y las luces de la casa brillaban, Sergio se dio cuenta de que el camino hacia la reconciliación sería más largo y complicado de lo que había imaginado. Pero, en el fondo de su corazón, algo comenzaba a renacer. Sergio caminaba por las calles de la villa, los ojos llenos de nostalgia y un peso en el corazón. El olor de la tierra mojada tras la lluvia seguía siendo el mismo, pero todo a su alrededor parecía diferente. Las casas, antes desgastadas, ahora tenían colores vivos, y los niños jugaban en la acera, riendo y corriendo como él solía hacer. Era un contraste asombroso con los años que pasó en la ciudad grande, donde se sentía aislado y perdido, rodeado de personas que nunca realmente conoció. Recordó a Miguel, su amigo de la infancia, y decidió que necesitaba encontrar una forma de reconectarse con el pasado, incluso si eso significaba enfrentar las sombras que lo acompañaban. Al acercarse a la plaza central, vio a Miguel conversando con un grupo de jóvenes. El corazón de Sergio se aceleró, pero respiró hondo y se acercó. Miguel lo reconoció de inmediato y en un gesto inesperado sonrió. «Sergio, mira quién volvió», exclamó Miguel con un brillo en los ojos, pero pronto la alegría dio paso a una expresión más seria. «¿Qué haces aquí? Pensé que nunca más volverías. Yo necesitaba un tiempo». Sergio dudó, sintiendo el peso de las palabras que no decía. «Solo quería ver cómo están». «¿Cómo estamos?». Miguel cruzó los brazos, una mirada de desconfianza apoderándose de su rostro. «¿Cómo crees que estamos? Desapareciste por años, y tu padre se quedó aquí, luchando por mantener la villa unida. ¿Crees que todo está bien?». La acusación cortó a Sergio como un cuchillo. Siempre supo que su ausencia había causado dolor, pero escuchar eso de Miguel, alguien que siempre fue su amigo, intensificó su culpa. «Sé que tomé decisiones equivocadas, Miguel. Solo no podía lidiar con todo». Sergio intentó explicar, pero la frustración en la voz de Miguel era palpable. «No sabes el dolor que causaste a tu padre. Él siempre estuvo ahí por ti, y tú simplemente le diste la espalda». Miguel continuó, y los recuerdos del pasado comenzaron a emerger, como fantasmas que no podían ser ignorados. «Don Luis siempre ha sido un pilar de fuerza. Nunca dejó de creer en ti». Las palabras de Miguel resonaron en la mente de Sergio y sintió la presión de su propia conciencia. ¿Qué había hecho? En lugar de buscar la reconciliación, se había dejado llevar por el egoísmo. «Necesito hablar con él», dijo Sergio con la voz temblorosa. «Necesito pedir disculpas». Miguel asintió, pero no sin una expresión de escepticismo. «Puede que no esté tan receptivo como imaginas», advirtió Miguel antes de alejarse, dejando a Sergio solo con sus pensamientos. Decidido a enfrentar el dolor, Sergio decidió visitar la antigua casa. Al entrar, el olor de la madera envejecida y del suelo de tierra lo acogió como un abrazo familiar. Caminó por los cuartos, observando los objetos que contaban la historia de su infancia. El viejo columpio en el patio, los juguetes cubiertos de polvo y las fotografías que adornaban las paredes. Una foto en particular llamó su atención. Don Luis sosteniendo una versión más joven de sí mismo, ambos sonriendo en un día soleado. La sonrisa de su padre parecía tan llena de amor y esperanza. Sergio sintió una punzada de dolor al recordar cómo se había alejado, como si una parte de su vida hubiera sido borrada. «¿Por qué hice esto?», murmuró Sergio para sí mismo, las lágrimas comenzando a deslizarse por su rostro. Debería haber estado aquí. Mientras revivía memorias, su mente comenzó a llenarse de arrepentimiento. Necesitaba encontrar a Don Luis y hablar de todo esto.
pero había un miedo latente dentro de él, un temor de que las palabras no fueran suficientes para sanar las heridas que él mismo había causado. Finalmente, decidió que no podía seguir postergándolo más. Con el corazón acelerado, Sergio se dirigió a la casa de don Luis, decidido a confrontar su pasado y buscar la redención. Al llegar, notó la actividad fuera de la casa. Un grupo de jóvenes se reunía y entre ellos estaba Miguel, quien lo miró con una mezcla de apoyo y precaución. Sergio respiró hondo y antes de que pudiera cambiar de idea, cruzó la puerta. Necesitaba enfrentarse a don Luis, escuchar la verdad y, sobre todo, perdonarse a sí mismo. Sergio estaba sentado en una de las mesas improvisadas del centro comunitario que su padre, don Luis, había establecido. El lugar vibraba con la energía de los preparativos para el festival cultural que él había propuesto. Mientras observaba a los jóvenes de la aldea organizando las decoraciones, no pudo evitar sentir un revuelo de ansiedad y esperanza. La idea de reunir a la comunidad era una forma de intentar redimirse, de reconectarse con su padre y con la tierra que una vez llamó hogar. En ese momento, don Luis entró, iluminando el ambiente con su presencia. Estaba rodeado por un grupo de vecinos que esperaban ansiosos sus instrucciones. El liderazgo natural de don Luis era evidente, y Sergio se sintió pequeño ante la figura imponente de su padre. El viejo hombre miró hacia su hijo y una sonrisa reticente se formó en sus labios. «Sergio, estás aquí. Tenemos mucho trabajo por hacer», dijo don Luis, su voz firme pero con un toque de suavidad. «Sí, padre. Pensé que un festival podría ayudar a unir la aldea, pero...» Sergio dudó. «No sé si soy el hombre indicado para esto. Eres mi hijo y eso ya es un buen comienzo. Vamos a trabajar juntos. La comunidad nos necesita», respondió don Luis, girándose hacia los demás y comenzando una discusión sobre lo que había que hacer. La idea de trabajar codo a codo con don Luis era tanto una oportunidad como un desafío. Sergio no quería decepcionarlo nuevamente. Mientras organizaban la logística, una joven se acercó. Era Elena, la hija adoptiva de don Luis, con una expresión de desconfianza. «¿Qué haces aquí, Sergio?», preguntó Elena cruzando los brazos. «Te fuiste tanto tiempo y ahora apareces como si todo estuviera bien». «Solo quiero hacer algo bueno por esta aldea y por mi padre», respondió Sergio, intentando mantener la calma. «Si realmente quisieras, habrías vuelto antes. No puedes simplemente aparecer y pensar que todo se soluciona con un festival», replicó Elena, su voz cargada de indignación. Sergio sintió que la presión de la culpa aumentaba, pero decidió no dejarse abatir. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora. Por favor, dame una oportunidad». Elena lo miró por un momento, sopesando sus palabras. «Está bien, pero tendrás que demostrar que hablas en serio. No será fácil, y estaré vigilándote», dijo, esbozando finalmente una sonrisa cautelosa. Los días siguientes fueron intensos. Sergio se dedicó al planeamiento del festival y poco a poco comenzó a entender cómo funcionaba la comunidad. Vio la pasión y el empeño que don Luis ponía en cada detalle, el respeto que todos le tenían. En una pausa, Sergio se sentó al lado de don Luis en uno de los bancos de la plaza, donde los preparativos estaban en marcha. «Padre, yo realmente admiro lo que has hecho aquí», comenzó Sergio titubeando. «Nunca pensé que la aldea pudiera ser tan vibrante. Te has convertido en un líder». Don Luis miró a su hijo, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y dolor. «Hice lo que pude. Siempre creí que la comunidad es nuestra fuerza. Pero tú también tienes un papel aquí, Sergio. Puedes ser parte de esto. Quiero serlo. Estoy tratando de redimirme por todo lo que hice», respondió Sergio, sintiendo la vulnerabilidad en sus palabras. «La redención no viene de palabras, sino de acciones.
Demuestra que estás comprometido, aconsejó don Luis, su voz suave pero firme. Hagamos de este festival un éxito, juntos. Mientras trabajaban lado a lado, Sergio comenzó a sentir una conexión que creía haber perdido para siempre. Vio el entusiasmo en los rostros de las personas que se unían para el festival, y a medida que pasaban las semanas, la tensión entre él y don Luis parecía disminuir, aunque las heridas del pasado no estuvieran completamente cicatrizadas. Sergio se dio cuenta de que el festival no era solo una celebración de la cultura, sino también una oportunidad para sanar las heridas de su familia y de la comunidad. Al observar los rostros iluminados de sus vecinos, sintió que, tal vez, podía encontrar su lugar entre ellos nuevamente. Y, más importante aún, entre su padre. Sergio y don Luis caminaron hacia el río en el borde de la aldea, donde el agua reflejaba el brillo del sol poniente, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era un lugar que Sergio conocía bien, un espacio que en su infancia había sido un refugio de juegos y risas. Ahora, sin embargo, el escenario era diferente. La tensión entre padre e hijo flotaba en el aire como una nube oscura, a pesar de la belleza del entorno. Se sentaron en una gran roca a la orilla del río, y el silencio que siguió fue pesado, casi palpable. Sergio miró el reflejo en el agua, intentando organizar sus pensamientos. ¿Qué podría decir para romper ese hielo? ¿Cómo podría explicar el dolor que sentía, la culpa que lo consumía? Don Luis, por su parte, observaba a su hijo con una mirada que mezclaba preocupación y tristeza. Sabía que las palabras no eran fáciles, pero necesitaba compartir algo que siempre lo atormentó. Finalmente, decidió iniciar la conversación. Sergio, hubo un tiempo en que no sabía si volverías. Lo que hiciste, lo que yo hice, no fue fácil para ninguno de los dos. Sergio se giró hacia su padre, los ojos llenos de emoción. Lo sé, padre. Yo me alejé. Me fui y te dejé enfrentar todo solo. No quería ser el hijo ingrato, pero me sentí perdido. Sentí que no había lugar para mí aquí. No entiendes, hijo. Tu ausencia fue como una sombra que me acompañó. Luché para mantener la aldea unida, pero el dolor de tu partida nunca desapareció. Siempre esperé que un día volvieras, que pudiéramos conversar sobre esto, dijo don Luis, con la voz temblando al exponer sus vulnerabilidades. Sergio bajó la cabeza, recordando las noches en que se preguntaba si su padre aún pensaba en él. No sabía que te sentías así. Yo solo quería escapar. La ciudad grande era un sueño que creía que podría salvarme, pero en realidad solo me hundí más. Don Luis, ahora con lágrimas en los ojos, se volvió hacia su hijo. Sergio, siempre creí en ti. Siempre supe que tenías un buen corazón. Incluso en los momentos más oscuros, nunca dejé de amarte. La dolor que sentí fue porque sabía que podría ser diferente, que podríamos haber enfrentado todo juntos. El silencio se instaló nuevamente, pero ahora era un silencio más suave, menos opresivo. Sergio tuvo el valor de mirar a su padre a los ojos, dejando que la vulnerabilidad se hiciera evidente. Lo siento mucho, padre, por todo, y ahora que estoy de vuelta, quiero hacer las cosas bien. Quiero reconstruir lo que perdimos. Don Luis sonrió, pero la tristeza aún estaba presente en su mirada. La reconstrucción no será fácil, Sergio. Las heridas que tenemos no se curan de la noche a la mañana, pero la esperanza es lo que nos mantiene vivos, y estoy dispuesto a intentarlo. Durante el festival cultural que se acercaba, Sergio sentía que tenía una segunda oportunidad. Quería honrar el esfuerzo de don Luis y, al mismo tiempo, reparar su propio corazón. Tengo una idea, padre. ¿Qué te parece si hacemos algo grande para la comunidad? Un festival que celebre nuestra cultura y reúna a todos nuevamente. Don Luis miró a su hijo,
la sorpresa iluminando su rostro. ¿Un festival? Eso podría ser una buena manera de unir la aldea y, tal vez, unirnos también. Pero, ¿estás preparado para eso? La responsabilidad es grande. Lo estoy. Quiero esto, para mí y para ti. Vamos a mostrar a todos que la esperanza y la unión son más fuertes que el dolor del pasado, respondió Sergio, con la determinación creciendo dentro de él. Entonces, trabajemos juntos. Y recuerda, hijo mío, que juntos somos más fuertes. Hagamos algo que la aldea nunca olvidará. La emoción empezó a llenar el aire, y la conexión entre padre e hijo se volvía más sólida con cada palabra. La tristeza que antes dominaba el ambiente ahora se transformaba en un brillo de esperanza, como el sol que se ponía sobre el río. Sergio observaba a su padre de lejos, mientras él conversaba animadamente con los miembros de la comunidad. La energía vibrante del festival, que él había ayudado a organizar, parecía ofuscar la preocupación que empezaba a formarse en su mente. Aunque era un momento de celebración, una sombra de inquietud flotaba sobre él. Había algo en el comportamiento de don Luis que lo dejaba inquieto. Su padre estaba más cansado de lo habitual, y las sonrisas que ofrecía parecían un poco forzadas, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. El día siguiente, Sergio decidió que necesitaba abordar sus inquietudes. Encontró a don Luis sentado a la sombra de un árbol, mirando el río que fluía suavemente. El sol se filtraba entre las hojas, creando un patrón de luz y sombra que danzaba sobre el rostro de su padre. Sergio dudó por un momento, pero luego se acercó. «Papá, ¿puedo hablar contigo?», preguntó, intentando ocultar la preocupación en su voz. Don Luis se volvió y una sonrisa amable se formó en sus labios. «Claro, hijo, ¿qué hay en tu mente?». Sergio se sentó a su lado, respirando hondo antes de hablar. «Me doy cuenta de que has estado diferente. No pareces estar bien. ¿Está todo en orden?». La expresión de don Luis se oscureció por un breve instante y desvió la mirada hacia el río. «Ah, Sergio, solo estoy cansado. El trabajo en la comunidad es intenso, pero estoy bien, realmente». Sergio frunció el ceño. «Cansado no significa que estés bien. Te has esforzado mucho y solo quiero asegurarme de que te cuides». Don Luis respiró profundo, un suspiro que parecía cargar el peso de muchos años. «¿Te preocupas por tu viejo padre?». Sonrió, pero había tristeza en su mirada. «Aprecio eso, pero no necesitas preocuparte. Estoy aquí y la villa me necesita». «Pero ¿y si no puedes estar aquí por mucho más tiempo? ¿Qué pasará con la villa? ¿Conmigo?». La voz de Sergio se elevó un poco, revelando la angustia que intentaba ocultar. «¿Por qué dices eso?», preguntó don Luis, ahora con preocupación evidente en su voz. Se volvió para enfrentar a Sergio. «¿Qué sabes que yo no sé?». «No sé nada, pero me doy cuenta de que no has estado bien, y me preocupa que estés escondiendo algo de mí». Sergio ya no pudo contener la emoción. «No puedo perderte otra vez». La mirada de don Luis se endureció, y por un instante, el silencio entre ellos se volvió palpable. «Sergio, no sabes lo que enfrento. No quiero que te preocupes por cosas que no se pueden cambiar». «¿Cómo puedes decir eso? Siempre he estado lejos, pero ahora que estoy aquí, quiero saber. Quiero estar a tu lado, quiero apoyarte», imploró, con la voz entrecortada. Don Luis cerró los ojos por un momento, antes de abrirlos nuevamente y enfrentar a su hijo con vulnerabilidad. «He estado sintiendo algunas cosas extrañas, síntomas que no puedo explicar, pero no quiero que te preocupes por eso. La villa me necesita y no puedo dejarlos». «Pero ¿y si estás enfermo? ¿Y si necesitas cuidados?». La frustración y el miedo eran claros en la voz de Sergio. «No soy un hombre débil, Sergio. Siempre he sido fuerte.
«Y no permitiré que esta villa sufra por mi debilidad», declaró don Luis, pero el dolor en su voz era innegable. «Papá, no eres débil por necesitar ayuda. Todos necesitamos apoyo, incluso los más fuertes», insistió Sergio con la voz temblando. «Tengo miedo de no poder estar presente para guiarlos», confesó don Luis, su voz baja, casi quebrada. «¿Y si yo no estoy aquí para ti también?». Sergio sintió una ola de emoción. «Yo estaré aquí, te lo prometo, siempre estaré a tu lado, y juntos podremos enfrentar cualquier cosa». Ambos hombres se miraron a los ojos, y por primera vez Sergio vio la fragilidad en su padre, un hombre que siempre había sido su pilar de fortaleza. Era un momento de vulnerabilidad, algo que Sergio nunca había imaginado que podría suceder. Era un paso hacia la reconciliación, aunque implicara confrontar miedos profundos y realidades dolorosas. El festival estaba en pleno apogeo. Las coloridas banderitas y telas colgadas de los árboles danzaban al viento. El aroma de la comida típica se esparcía por el aire, mezclándose con las risas y los sonidos de música tradicional. Sergio observaba la escena a su alrededor, sintiendo un calor en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. El esfuerzo colectivo del pueblo, la unión de los habitantes, todo eso reflejaba lo que él y don Luis habían logrado, la conexión que estaban comenzando a restablecer. Era un momento de celebración, y no quería que nada lo arruinara. Mientras la música sonaba, Sergio se acercó a don Luis, quien estaba conversando con un grupo de vecinos. Su padre sonreía, su mirada brillando con orgullo por el pueblo y por lo que habían construido juntos. «Estás haciendo un gran trabajo, papá», dijo Sergio, dándole una palmadita en la espalda. «La gente está tan feliz». «Eso es lo que importa, hijo», respondió don Luis, con una mirada tierna. «Ver a la comunidad unida, sintiéndose valorada y amada. Por eso he luchado tanto». Sergio se sintió conmovido por las palabras de su padre, pero al mismo tiempo una preocupación comenzó a tomar forma en su mente. Había notado que don Luis estaba más pálido de lo normal y que, en las últimas semanas, parecía cansado, como si llevara un peso mayor que solo las responsabilidades de liderazgo comunitario. «¿Estás seguro de que estás bien, papá? ¿Te ves diferente?», preguntó Sergio, dudando. «Estoy bien, solo un poco cansado. Ya sabes cómo es. Muchos compromisos y la necesidad de cuidar de todos», respondió don Luis, desviando la mirada. Pero Sergio no estaba convencido. La fiesta continuó y él se alejó un poco, intentando distraerse con los eventos que lo rodeaban. Sin embargo, la inquietud en su corazón crecía con cada momento. Cuando finalmente decidió alejarse del bullicio, encontró a Miguel, su amigo de la infancia, quien lo saludó con una sonrisa. Sergio, qué bueno que has vuelto. El festival está increíble, ¿no?», exclamó Miguel, pero pronto notó la expresión preocupada en el rostro de Sergio. «¿Qué pasó?». «Don Luis no parece estar bien. Estoy preocupado por él», confesó Sergio, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera oírlo. «¿Te has dado cuenta de eso?». Miguel frunció el ceño. «Sí, lo noté. Es fuerte, pero también es humano. No es fácil cargar el peso de una comunidad y sabes que la ausencia de un hijo puede haber pesado mucho en sus hombros». Sergio se sintió culpable al escuchar eso. «He tomado tantas decisiones equivocadas. Lo dejé a él y al pueblo atrás. Ahora que he vuelto, parece que estoy perdiendo otra vez». Miguel puso su mano en el hombro de Sergio. «Estás aquí ahora. Aprovecha esta oportunidad para reconectarte, para redimirte, pero si realmente estás preocupado, tal vez debas enfrentarlo». Decidido a actuar, Sergio volvió a donde estaba don Luis. Lo encontró riendo con un grupo de niños, pero la alegría en el rostro de don Luis no podía borrar la preocupación que crecía dentro de él. «Papá, ¿podemos hablar un momento?»,
pidió Sergio, intentando mantener la calma en su voz. Don Luis lo miró, la expresión cambiando rápidamente. «Claro, hijo. ¿Qué pasa?» Sergio llevó a su padre a un lugar más tranquilo, lejos del ruido del festival. «Me di cuenta de que no estás bien. Siento que algo está mal y no tienes que cargar con esto solo», le dijo, la sinceridad reflejada en su voz. «Todo está bajo control», respondió don Luis, pero su voz tenía una tensión que Sergio no podía ignorar. «No puedes seguir así. Eres el pilar de esta comunidad, y si no estás bien, todos lo sentirán», insistió Sergio, con la preocupación dominando su tono. Don Luis suspiró, su expresión suavizándose. «Sé que no soy el hombre que solía ser. La vida no es fácil, y tengo miedo de no estar más aquí para guiarles». Sergio sintió un dolor en el corazón al escuchar eso. «Papá, eres más fuerte de lo que imaginas. No voy a dejar que enfrentes esto solo. Vamos a enfrentarlo juntos». En ese momento, un ex amigo de Sergio apareció repentinamente, interrumpiendo la conversación. Se acercó, con una mirada que mezclaba sorpresa y malicia. «Mira quién volvió al pueblo. El hijo que abandonó al padre y a la comunidad. ¿Qué haces aquí, Sergio?» El ambiente que antes era de celebración, ahora estaba cargado de tensión. Sergio se volvió hacia su padre, el corazón acelerado. Sabía que lo que estaba por venir podría desestabilizar todo lo que estaban intentando reconstruir. La tensión flotaba en el aire, pesada e insoportable, mientras la música del festival resonaba de fondo. Sergio, con los ojos brillando de frustración, miraba a su padre, don Luis, que parecía cada vez más distante. El calor de la fiesta contrastaba con el frío que se instalaba entre ellos. La revelación del ex amigo de Sergio aún resonaba en su mente, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. «¿No entiendes, papá?», disparó Sergio, su voz elevada, atrayendo la atención de algunos de los invitados que pasaban. «Siempre has estado tan ocupado salvando al pueblo que te olvidaste de mí. Me sentí abandonado». Don Luis, por su parte, miró a su hijo con una mezcla de dolor e indignación. La frustración de él se transformaba en un silencio ensordecedor, y respiró hondo antes de responder, intentando controlar la ira que hervía dentro de él. «Sergio, no sabes lo que he pasado para mantener unida esta villa. Hice esto por ti, por todos nosotros». «¿Por nosotros o por ti? Nunca estuviste ahí cuando te necesité, y ahora, después de todos estos años, ¿crees que puedes simplemente ignorarme y esperar que todo esté bien?». La ira de Sergio desbordaba y gesticulaba de una manera casi descontrolada, como si intentara expulsar el dolor que lo consumía. «No tienes idea de lo que he sufrido, de lo que he perdido», respondió don Luis, su voz más baja, pero cargada de emoción. «He dedicado mi vida a esta comunidad y tú abandonaste todo esto. ¿Cómo puedes culparme por tus elecciones? Porque debiste enseñarme. Necesitaba tu apoyo, no tu ausencia», retrucó Sergio, las palabras saliendo más como un grito que como un argumento. Sentía una mezcla de ira y tristeza, un torbellino que lo dejaba al borde de las lágrimas. Don Luis, herido por las palabras de su hijo, dio un paso atrás, como si un golpe físico lo hubiera alcanzado. «¿Entonces me culpas por todo esto? ¿Te olvidaste de que también soy humano? ¿Que también tengo miedos y debilidades?». Su voz estaba embargada, el dolor visible en cada línea de su rostro envejecido. «No me olvido, padre. Solo quería que estuvieras ahí cuando te necesité. Era todo lo que quería». La vulnerabilidad de Sergio se hacía evidente, pero la ira aún ardía en su corazón, una llama que no se apagaba fácilmente. Elena, que se había acercado para escuchar la conversación, sintió la tensión y decidió intervenir. «Sergio, tal vez sea momento de parar y escuchar lo que tu padre tiene que decir.
Puede que no haya estado presente de la forma en que deseabas, pero hizo lo que pudo. Su voz era suave, pero firme, como un rayo de sol en medio de la oscuridad. ¿Y qué hizo? ¿Para quién se sacrificó? Sergio la miró, el desespero trasluciendo en sus palabras. ¿Para una villa que no quería nada que ver conmigo? «Para una villa que es parte de quien eres», respondió don Luis, su voz más tranquila, pero aún cargada de emoción. «El dolor que sientes es real, pero debes entender que yo también tuve mis batallas, y siempre te amé, incluso cuando te fuiste». Sergio dudó, una parte de él queriendo creer en la sinceridad de las palabras de su padre, mientras otra se negaba a ceder. «El amor no es suficiente, padre. No puedes simplemente decirme que me amas. Te necesité y no estuviste ahí». La angustia en la mirada de don Luis era palpable, y se volvió hacia Elena buscando apoyo. Ella le dio un leve asentimiento, animándolo a continuar. «Nunca dejé de amarte, Sergio. El dolor de tu ausencia fue como una sombra que me acompañó todos los días. Luché por esta comunidad, pero también luché por ti, incluso cuando no estabas aquí». «¿Y qué gano con eso ahora?», preguntó Sergio, su voz temblorosa, casi un susurro. «¿Quieres que simplemente olvide los años que pasé sin ti?». «No, no quiero que olvides. Quiero que podamos construir algo nuevo, juntos. No será fácil, pero estoy aquí y siempre estaré, si me dejas». Don Luis miró a los ojos de su hijo, buscando una señal de que la puerta a la reconciliación aún estaba abierta. Pero la frustración aún burbujeaba dentro de Sergio. Se sentía perdido, como si la conversación los hubiera alejado aún más. No sé si puedo hacer esto», murmuró, el dolor de la incertidumbre reflejándose en su mirada. Elena, notando la gravedad de la situación, decidió acercarse a Sergio, colocando su mano en su hombro. «Sergio, necesitas decidir si quieres continuar esta lucha o si estás dispuesto a abrir tu corazón. A veces, el camino de la reconciliación es el más difícil, pero puede ser el más gratificante». Sergio miró a ella y luego a don Luis y sintió una lágrima deslizarse por su rostro. El peso de su dolor era inmenso, y se preguntó si realmente podría liberarse del pasado. La música y las risas del festival continuaban, pero para él, el mundo parecía girar en un espacio vacío, donde padre e hijo estaban atrapados en sus propias heridas, sin saber cómo volver a encontrarse. Sergio estaba decidido a hacer las paces. La ira y el dolor de la discusión que había tenido con don Luis aún resonaban en su mente, pero sabía que necesitaba actuar. El peso de la culpa lo acompañaba y se sentía responsable no solo por sus errores del pasado, sino también por la salud de su padre, que se había convertido en un pilar de fuerza en la comunidad. Con el corazón pesado, pero la mente enfocada, comenzó a cuidar de don Luis, trayendo comida, ayudando con las tareas diarias y, principalmente, dedicándose a escuchar. Cierta mañana, mientras el sol se levantaba tímidamente sobre la villa, Sergio decidió que era hora de tener una conversación sincera. Lo encontró sentado a la orilla del río, observando la corriente. El padre parecía perdido en pensamientos, y Sergio dudó por un momento, pero la determinación lo impulsó a acercarse. «Padre», comenzó con la voz temblorosa, «¿podemos hablar?». Don Luis miró hacia arriba, sus ojos reflejando la luz del sol. «Claro, hijo. ¿Qué tienes en mente?», respondió, aunque la frialdad en su voz aún estaba presente. Sergio respiró hondo, reuniendo valor. «Sé que las cosas se complicaron entre nosotros. Quiero intentar corregir esto. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, de verdad». Don Luis no respondió de inmediato. Volvió su mirada al río, como si las aguas pudieran ofrecerle alguna sabiduría. «No sabes lo difícil que es volver a confiar, Sergio.
El dolor que causaste no desapareció de la noche a la mañana. Lo entiendo, y no espero que me perdones instantáneamente, dijo Sergio, sintiendo una ola de emoción. Pero quiero ser un mejor hijo, un mejor hombre. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Después de un tenso silencio, don Luis finalmente se volvió hacia él. Sabes que siempre te he amado, ¿verdad? Incluso cuando te fuiste, incluso cuando el dolor me consumía. Simplemente no sabía cómo lidiar con tu ausencia. Sergio sintió una lágrima deslizarse por su rostro. No quería dejarte, papá. Me sentía ahogado y tomé decisiones equivocadas. Pero ahora estoy aquí y quiero ayudar. Ya has comenzado a ayudar, dijo don Luis con una triste sonrisa. El festival que organizaste trajo la vida de vuelta al pueblo. La gente estaba feliz y eso me hizo sentir que aún hay esperanza. Ambos hombres se miraron a los ojos y la barrera que los separaba comenzó a disiparse, aunque lentamente. ¿Qué te parece si trabajamos juntos en un nuevo proyecto comunitario?, sugirió Sergio, con una nueva chispa de esperanza. Algo que pueda unir aún más a la gente y mostrar que estamos juntos en esto. La expresión de don Luis se suavizó. Creo que sería una buena idea. La comunidad necesita ver que has vuelto, no solo como el hijo que se fue, sino como alguien dispuesto a contribuir. Entonces, hagámoslo, respondió Sergio, sintiéndose más ligero. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, sea cual sea el desafío. Don Luis asintió, una expresión de orgullo comenzando a formarse en su rostro. Quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de creer que podrías regresar. Siempre esperé por este día. Ambos se levantaron y mientras caminaban lado a lado, Sergio se dio cuenta de que, a pesar del peso del pasado, había una nueva esperanza en el aire. Podrían no tener todas las respuestas, pero estaban listos para enfrentar el futuro juntos, lado a lado, como padre e hijo, reconstruyendo lazos que parecían perdidos para siempre. En medio del sonido del agua y la suave brisa, un nuevo capítulo empezaba a desarrollarse, y Sergio sentía que finalmente estaba en el camino correcto. La jornada aún sería larga, pero estaba dispuesto a recorrerla, un paso a la vez. Durante una reunión comunitaria en la plaza central del pueblo, el clima estaba tenso, pero cargado de expectativa. Sergio y don Luis estaban sentados en un pequeño escenario improvisado, rodeados por miembros de la comunidad que se reunieron para discutir nuevos proyectos y compartir historias. El festival había sido un éxito, y todos estaban ansiosos por ver qué más se podría realizar para fortalecer aún más los lazos entre ellos. La energía vibrante del pueblo parecía prometedora, pero una sombra de incertidumbre se cernía sobre Sergio y su padre, aún lidiando con las cicatrices del pasado. Mientras don Luis hablaba sobre la importancia de la unión, una figura alta e imponente apareció en el borde de la multitud. El murmullo comenzó a esparcirse y las miradas se volvieron hacia el desconocido que avanzaba hacia el escenario. Sergio sintió un frío en el estómago cuando el hombre se acercó, su corazón latiendo con fuerza sin saber qué esperar. El desconocido tenía rasgos familiares, pero algo en su expresión traía una aura de misterio. Se detuvo frente a Sergio y don Luis, claramente decidido a interrumpir la reunión. «Disculpen que interrumpa», comenzó el hombre, su voz profunda resonando por la plaza. «Mi nombre es Ricardo, y soy el hermano perdido de Sergio». Un silencio impactante se apoderó de la multitud. El impacto de la revelación dejó a todos sin palabras. Sergio miró a su padre, cuyo rostro se convirtió en una máscara de confusión e incredulidad. Don Luis parecía haber envejecido varios años en segundos, y el dolor en sus ojos era palpable. Finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa al preguntar: «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es esto posible?». Ricardo, dándose cuenta de la agitación que había provocado, respiró hondo antes de continuar.
Soy hijo de don Luis, nacido antes de Sergio. Mi madre y mi padre se separaron y esta parte de la familia se mantuvo en secreto. Crecí en otra ciudad, sin saber de ustedes hasta hace poco. Sergio estaba paralizado, las palabras de su hermano resonando en su mente como un eco lejano. «Esto no puede ser verdad», murmuró, la incredulidad apoderándose de él. «¿Cómo pudiste estar lejos de nosotros tanto tiempo?» Ricardo miró a los ojos de Sergio y respondió con sinceridad. «No lo sabía. Todo lo que sé es que, tras la separación, mi madre no habló sobre ustedes. Solo descubrí la verdad al encontrar documentos antiguos que revelaron la historia». Don Luis, aún aturdido, finalmente habló, su voz cargada de emoción. «Ricardo, yo no sabía que existías. Lo siento, debí haberte buscado». El hermano de Sergio movió la cabeza, su mirada intensa fija en el padre. «Y lo siento por no haber estado aquí, por no haberte sido parte de mi vida. Pero ahora estamos aquí y necesitamos entender qué significa esto». La multitud comenzó a murmurar y la tensión en el aire era palpable. Elena, que observaba desde un costado, se acercó cautelosamente. «Esto es mucho. Necesitamos un tiempo para procesar todo esto», dijo, mirando a Sergio y don Luis. Sergio, aún luchando por comprender la nueva realidad, se volvió hacia su padre. «¿Cómo pudiste esconderme esto, papá? Esto lo cambia todo». Su voz estaba cargada de dolor y confusión. Don Luis miró a Sergio, su corazón pesado. No sabía cómo decírtelo. Solo quería protegerte del dolor que ya llevamos. No quería que te sintieras abandonado de nuevo. «Pero ahora me siento más perdido que nunca», dijo Sergio, las lágrimas escurriéndose por su rostro. «Pensé que estábamos reconstruyendo nuestra relación y ahora esto lo cambia todo». Ricardo, dándose cuenta de la agitación, intervino. «No estoy aquí para causar más dolor. Quiero conocer a mi hermano y entender nuestra historia. Podemos empezar de nuevo, juntos». El ambiente estaba cargado de emociones conflictivas, y las palabras de Ricardo trajeron una nueva dimensión a lo que antes parecía ser una jornada de reconciliación solo entre padre e hijo. La comunidad, que antes desafiaba los límites de la comprensión, ahora se enfrentaba a un nuevo reto: ¿cómo aceptar la verdad de un pasado oculto? «Hablemos», dijo finalmente don Luis, con voz firme y decidida, a pesar de la vulnerabilidad que sentía. «Necesitamos resolver esto como familia. No dejemos que más secretos nos separen». Mientras los tres hombres se alejaban del escenario, sintiendo el peso de la nueva dinámica entre ellos, la comunidad comenzó a dispersarse, aún en estado de shock, pero con un nuevo entendimiento sobre la complejidad de las relaciones familiares. Sergio miró a Ricardo y a don Luis, dándose cuenta de que, aunque el futuro era incierto, había una oportunidad de reconstruir algo significativo entre ellos. Una nueva familia, unida en medio del caos de sus historias.